Muy buenas tardes, tengan todas. Ahora para llevar a cabo la segunda sesión de la unidad 1 respecto a la prevención de violencias y autoestima, un tema por demás interesante el día de hoy. Para eso vamos a dar de nuevo la bienvenida a Alejandra Salles, que es nuestra facilitadora, y de nuevo muchas gracias a la alcaldía por esta oportunidad, por estas capacitaciones tan interesantes que nos están dando. Tengan todas muy buenas tardes. Alejandra, te cedo el micrófono para que inicies con tu exposición. Muchas gracias, ¿cómo están? Buenas tardes, un gusto volver a estar con ustedes, volver a conectarnos después de una semana. Bueno, como saben, hemos pospuesto del día jueves, del anterior jueves, que era el Día de la Madre, ¿no? Entonces, por eso lo estamos haciendo el día de hoy. Esta capacitación correspondía al anterior jueves, pero bueno, por mutuo acuerdo y consenso con ustedes lo hemos trasladado al día de hoy. La anterior jornada habíamos visto dos temas, uno que era la propia autoestima y el autoconocimiento junto con la resiliencia, ¿no? Para aprender un poco a conocernos a nosotras mismas, aprender a querernos un poco más a nosotras y a sobreponernos de las situaciones adversas que nos pone la vida, ¿no? Y habíamos separado para la jornada de hoy, para la sesión de hoy, lo que era el tema de prevención de violencias. Tengo entendido que muchas de ustedes tampoco han visto ahora los videos, entonces voy a hacer una breve resumen de lo que trata el video, ¿no? Que justamente nos habla de la prevención de violencias contra la mujer. Todas hemos vivido situaciones de violencia de distinta forma y de distinta manera, porque nos desenvolvemos en un mundo y en un ambiente totalmente patriarcal, ¿no? Desde las religiones, desde la política, desde los usos y costumbres de nuestra sociedad, tienen un tinte y eh, sí, digamos como un tinte machista y un dejo machista, ¿no? Patriarcal más que machista, por así decirlo. Entonces, entendamos que la concepción del mundo en el que nos desenvolvemos está compuesta desde una visión masculina. Entonces, ahí es donde también entramos en ciertas disonancias, ¿no? Porque nosotras como mujeres también vemos y percibimos el mundo desde distintas maneras, desde una lógica justamente femenina, una lógica más sensitiva, más emocional, no tan racional, ¿no? Entonces, sí existen diferencias de ver en cuanto a... Abajo está. Abajo está. Sí. Ahí, iré a buscar. No puedes. Cerramos micrófonos, por favor, gracias. ¿No? En cuanto a la concepción del mundo. Entonces, desde ahí parte realmente estas concepciones de que a veces también estamos consideradas inferiores, ¿no? Siempre es ese tema patriarcal de que la mujer es inferior, desde la religión, desde la política, ¿no? Si nos vamos hasta los mundos primitivos, la mujer siempre era la encargada del ámbito doméstico, mientras el hombre iba afuera a cazar, ¿no? La mujer tenía que servirle al hombre, desde el plano ya un tanto hasta más religioso, más tradicional de la vida. Entonces, esta forma de relacionarnos entre hombres y mujeres está marcada desde tiempos inmemorables en que vivimos en una sujeción de la mujer hacia el hombre. Para cambiar esto hay que cambiar también nuestras estructuras de pensamiento, nuestras formas de percibir el mundo. Y eso es bien complicado y es bien complejo y es diverso, porque no solamente depende de nosotras, sino de cómo nos relacionamos con nuestro entorno, con nuestras parejas, con nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, ¿no? O sea, qué hijos estamos criando también, desde qué perspectiva de la vida, ¿no? Hoy en día estamos y buscamos una equidad de género en que tanto hombres como mujeres estemos a la par, tengamos las mismas oportunidades, ¿no? Tanto hombres como mujeres, y que a partir de ello podamos tener una vida más equitativa y más igual a lo que son nuestros padres, los hombres.
no peleándonos con el sexo masculino, ¿no? Y creo que eso es bien importante entender también, que el feminismo o estas tendencias un tanto más feministas no son ir a pelearnos contra los hombres, de que todos los hombres son unos desgraciados, de que todos nos van a pagar. No, es aprender a convivir y a coexistir de manera igualitaria, en igualdad de condiciones y en igualdad de diferentes formas de percibir el mundo, desde lo masculino y desde lo femenino, entendiendo cómo nosotras somos mujeres cíclicas, tenemos un ciclo menstrual de 28 días que nos afecta, entendemos que nosotras también somos más vulnerables, ¿no? O sea, físicamente, emocionalmente, ¿por qué? Porque somos más sensitivas. Entonces, entender esas diferencias que como hombres y como mujeres reaccionamos y concebimos el mundo de distinta manera. Pero luchar porque todas tengamos la misma capacidad, las mismas oportunidades. No solamente los hombres porque son hombres, las mujeres no, porque se tienen que quedar en la casa a cuidar a los hijos, ¿no? O atender a su marido, entonces no puede estudiar, ¿no? Es ir rompiendo esos esquemas y esas estructuras de género que hacen que nosotros sigamos un poco postergadas a lo que son nuestros pares los hombres, ¿no? Entonces entendamos a partir de esto, de esta introducción que les acabo de dar, cómo la violencia de género implica, se ve a través de esto, ¿no? Perdón. Ahora sí. ¿Qué es la violencia de género como tal? Es cualquier acción u omisión que, en razón del género, cause a las mujeres y a otras identidades genéricas daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o incluso la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público, que se expresa en amenazas, agravios, maltratos, lesiones y daños ocasionados a la subordinación, discriminación, explotación y opresión del género en cualquiera de sus formas. Entonces, ¿qué nos está mostrando esto? Que cuando estas relaciones pasan a ser no equitativas, cuando estas relaciones pasan a tener estos tonos, ¿no? De acción u omisión que cause en las identidades de género, en las mujeres, un sufrimiento físico, psicológico, patrimonial, económico, sexual. Entonces está mostrando que existen muchos ámbitos y varias esferas, tanto en lo público como en lo privado, en que las mujeres podemos sufrir violencia de género, ¿no? Y que entendamos también como violencia de género, por ejemplo, a nuestros hermanos transexuales, a nuestras hermanas eh, lesbianas, a nuestros compañeros gays. ¿En qué sentido? En que su identidad de género no es necesariamente la relación biológica del género, ¿no? Entonces no son necesariamente hombres y mujeres que cumplen determinado rol, ¿no? Estamos hablando de lo que es el género, que es la articulación social que se tiene de nuestras preferencias sexuales en cuanto a nivel social. Sobre eso vamos directamente a lo que es la violencia contra las mujeres específicamente, ¿no? Que es cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado, ¿no? Entonces, ¿qué nos está mostrando aquí? Que la violencia contra las mujeres y en razón de género es todo aquello que cause un daño desde lo psicológico, desde lo económico, desde lo físico, ¿no? A nosotras las mujeres, por el hecho de ser mujeres, ¿me entienden? Por esa relación de concebir el mundo de distinta manera desde lo femenino y que desde lo masculino. Por el hecho de que nuestras estructuras mentales y nuestras estructuras sociales son patriarcales, están pensadas desde el varón,
cualquier acción que nos cause daño de alguna forma a nosotras es violencia de género y violencia contra las mujeres, ¿ya? Es la expresión más cruda del ejercicio de poder entre los sexos. Traspasa todas las clases sociales, sin discriminación de origen, edad, estado civil, cultura y nacionalidad. Esto es bien importante entenderlo. ¿A partir de qué? De que nuestras relaciones hombre-mujer, si no están equilibradas, si no estamos en un equilibrio de trato, de nivel de oportunidades, de nivel de ingresos y demás, existe una relación de poder, un ejercicio de poder. Y es cuando les cedemos a los hombres el poder sobre nosotras mismas, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestras decisiones, sobre nuestra economía, ¿no? Es un ejercicio de poder. Ahí es donde nosotros nos sentimos inferiores a los hombres, o nos hacen sentir, porque no es necesariamente que nosotros lo tengamos como un sentimiento, pero sí las costumbres sociales, la sociedad en general, la institución, y entendamos institución como la iglesia, como el Estado, como la familia, son las grandes instituciones que tenemos dentro de la sociedad, nos hacen sentir en una relación dispareja, en que los hombres tienen mayor poder sobre los otros. Y esto, como dice bien aquí, va más allá de la clase social, va más allá del origen, va más allá del estado civil, de la cultura y de la nacionalidad. Esto es a nivel general y a nivel mundial, ¿no? Es por eso que en los últimos años se ha empezado a potencializar un poco más estos discursos emergentes para que nosotras las mujeres podamos ser conscientes de estas desigualdades que suceden en la vida, que suceden en lo cotidiano, que estamos expuestas desde niñas, además, ¿no? Sin importar, ¿no? El origen étnico, sin importar tu clase social, tu nivel económico, tu nivel educativo, tu estado civil, ¿no? Estas relaciones de poder se dan a todo nivel y es a partir del abuso de estas relaciones de poder que se ejerce la violencia de género, ¿no? Ahora, en este tiempo, como les decía, estos últimos años en que se ha empezado a ver con mayor soltura estos temas, con mayor apertura, ¿no? Que ya se pueden discutir ciertos temas, que ya podemos justamente hablar de estas cosas, porque antes tampoco la podíamos hacer, ¿entienden? Ahora sí hay esta apertura. Y sí también hay muchas instituciones que comienzan a trabajar en este rol de prevenir la violencia contra las mujeres. Hasta no hace mucho, hasta el 2010, si mal no estoy, o 2015, entre el 2010 y el 2015 es que se aprueba la ley 348 en el país, que es la primera ley que empieza a regular estas situaciones de violencia, ¿no? Y es a partir de ahí que el gobierno, que la institucionalidad, desde los gobiernos central, municipal, ¿no? Los gobiernos locales, empiezan a generar instancias de prevención de violencias y de atención de violencias, ¿no? Que es bien importante, porque a partir de ahí nosotros empezamos a socializar estas temáticas, las instituciones empiezan a tomar un rol activo al respecto, por eso hoy en día tienen los SLIMs, programas como este del Gobierno Municipal de La Paz, y en cada municipio y en cada gobierno local, en que empiezan a trabajar en estas prevenciones de violencia y en la atención de las situaciones de violencia, ¿no? Que anteriormente no había. Y es importante que hacer un énfasis bien clarito. Antes no es que no había violencia, antes no es que no pasaba nada, que todas las familias vivían felices, que todas las mujeres tenían el acceso a la educación, a todo. No. ¿A qué nos hacemos referencia? A que antes todo este tipo de violencias que vamos a ir viendo y de todo esto que estamos hablando, era reconocido como violencia intrafamiliar. Estaba en un grado interno, no era un delito de orden público,
era un delito de orden interno. Entonces se conciliaba, se le decía ya, pues papito, déjala de pegar a tu mujer, vos ya también portate bien, gracias, váyanse, ¿no? Era un delito de orden interno y se la conocía como violencia doméstica. Cuando nos vamos a ir dando cuenta que la violencia contra las mujeres no solamente ocurre en el interior de las familias, sino, por eso les digo, ocurre a partir desde el Estado, que pese a que hay estas reglas y estas normas y estas leyes que regulan, igual sigue teniendo ciertas líneas patriarcales, ¿no? Pero entendamos esto, que a partir de la ley 348, que es la ley contra la prevención de violencias contra la mujer, estas categorías, estos delitos, estas violencias contra las mujeres se convierten en delitos de orden público. Entonces ya tienen un proceso jurídico distinto. Aquí el feminicida va a la cárcel, aquí el agresor va a la cárcel. Entran dentro de lo que es el Código Penal, tienen una pena privativa de libertad, los delitos contra la mujer. Cosa que antes no. Al ser un delito doméstico, al ser una violencia doméstica, se quedaba en el plano interno, al interior de la casa. Ahora nos damos cuenta que no, que es un delito externo y de orden público. Por eso tiene ahora una pena de privación de libertad, ¿no? Entonces, eso es importante entender cómo a partir de la ley 348, nuestros agresores pueden ir a la cárcel, cosa que antes no pasaba, ¿no? Y también es importante entender que existen muchos tipos de violencia. A veces solamente nos quedamos en la violencia, me ha pegado. Y es más, está bien, pues que me pegue. Es mi pareja. Déjalo nomás, es mi pareja. Ajá, eso no está bien. En ninguna situación es permitida la agresión física. Y aquí igual quiero hacer harto énfasis en una cosa. Si nosotras exigimos respeto, aprendamos a dar respeto. Si yo voy a agarrar a sopapos a mi marido o a mi pareja, no me puedo quejar después de que me pegue. En ninguno de los dos casos está permitido, ¿me entienden? Obviamente, si el hombre me responde y me pega, va a ser pues más fuerte, porque tiene mayor fuerza que nosotras, lo puedo denunciar. Pero yo, como persona, no puedo exigir respeto si no lo doy. Y si no me lo doy yo a mí misma, ¿no? Entonces, eso es bien importante, señoras, chicas, mujeres, que aprendamos a reconocer también. Que si queremos y exigimos respeto, seamos las primeras en dárnoslo a nosotras y a las otras y a los otros, ¿no? Nadie puede dar lo que no tiene, nadie puede exigir lo que no da. Entonces, es un punto bien importante ver cómo la prevención de violencias también surge desde nosotras en no permitirlo. Ahí es también como que yo me estoy dando a respetar. Yo me respeto a mí misma y no tolero estas cosas porque no merezco esto. Que es un poco lo que hablábamos la anterior semana cuando hablábamos del amor propio y del merecimiento y del autoconocimiento. Yo no merezco esto, yo no tolero esto, no lo permito. Yo me respeto a mí misma y me alejo de esta situación de violencia. No voy a confrontarla, no voy a pelearla, porque sé que puedo salir lastimada, ¿no? Ahora, veamos un poco los tipos de violencia, ¿no? Porque existen 17 tipos de violencia según la ley 348 que está caracterizada y está ejecutada. Con lo que les decía, la violencia no solamente es el maltrato físico al que estamos acostumbradas a visualizar como violencia, ¿no? O sea, es un violento porque la pega, porque me pega, es violento, pero existen otras formas encubiertas también de violencia que es importante que las aprendamos a reconocer. Obviamente la violencia feminicida, que son los feminicidios de que tanto se habla hoy en día, porque cada día hay un feminicidio en Bolivia,
¿no? Es que un hombre mate a una mujer. Es la acción de extrema violencia en la que la vida del derecho fundamental de quitarle la vida y cause la muerte, ¿no? Ay. Aguardamos un momento, por favor, hasta que Alejandra se conecte de nuevo. No es tu internet, Shirley. Alejandra ya se está conectando nuevamente. Ya ingresó y va a continuar con la exposición. Ya volví. Muchas gracias. Ya volví, no sé qué pasó, me sacó de la sesión. Creo que se ha molestado de lo que estábamos hablando. Pero ya estoy aquí de vuelta. Sigamos entonces, estábamos empezando a hablar justamente de lo que eran las prevenciones de violencia. De las prevenciones de la violencia para que aprendamos nosotras a discernir qué situaciones y qué acciones son consideradas violencia, ¿no? Como les decía, en la ley 348 existen existen 17 formas de violencia. Yo me acuerdo cuando estaba haciendo la estrategia de comunicación justamente de la ley 348, cuando me dijeron existen 17 formas de violencia, yo era, ¿qué? ¿Cómo pues tantas? O sea, para mí violencia era así como ya me pega o ya, no sé, o sea, cierta presión social y psicológica sobre mí y ahí se reducía, ¿no? Pero realmente viendo ya cada una de estas y cómo es el trasfondo de cada una de estas,
nos vamos dando cuenta de que realmente estamos muy expuestas a la violencia, ¿no? Lo que les decía, la violencia feminicida es como que la que más conocemos y con la que más relacionadas estamos, porque se trata de cuando un hombre mata a una mujer por el hecho de ser mujer, ¿no? Con el agravante, más aún, de haber tenido una cierta relación con esta persona, ¿no? Ya sea amorosa, ya sea una relación laboral, una relación familiar, ¿no? Pero básicamente es, ¿no? Cuando un hombre mata a una mujer por el hecho de ser mujer. La violencia psicológica, que es a la que más expuestas estamos y que muchas veces no nos damos cuenta, es cuando nos empiezan a controlar, a amenazar, a chantajear, nos empiezan a humillar, ¿no? Son varias situaciones, son varias acciones que nos van dando estos detonantes, ¿no? Cuando nos empiezan a controlar cómo nos vestimos, a qué hora salimos, a qué hora volvemos, cuando son demasiado celosos, que por qué estás hablando con una persona, por qué estás hablando eh, con otra persona, por qué te escribe, por qué te llama, a dónde vas a ir, por qué te vas a ver con él, que quién es, o sea, ¿me entienden? Ese nivel de control, por qué te estás vistiendo así, que a quién quieres ir a conquistar, que, perdón la expresión, pero a todas nos han dicho que eres una puta, que por eso te estás vistiendo así, estás saliendo con ella, o sea, todas esas formas de expresarse hacia nosotras son violencia. Eh, Cuando nos empiezan a chantajear, ah, ¿quieres ir ahí? Ya, pues yo me voy a ir con otra. Ah, ¿quieres hacer eso? Ah, pues pero no te quejes porque yo voy a estar con tres. ¿Entienden? O sea, hay muchas formas de chantajearnos, ¿no? O sea, eh, a ver, les cuento un par de experiencias que tuve de dos pacientes con las que he estado trabajando últimamente. Justamente esto del control, ¿no? Y es bien importante en este aspecto el fortalecer lo que hablábamos en la anterior semana del amor propio, porque cuando empiezan a humillarnos, cuando empiezan a chantajearnos, a compararnos con otras, eh, hacen que nuestro amor propio baje, ¿no? Y que realmente vayamos permitiendo y tolerando que estas cosas se den y que estas cosas sucedan. Mm, La pandemia el año pasado, cuando hemos estado en cuarentena, esto se ha visto mucho, ¿no? Ya la convivencia tan cercana con nuestras parejas, de estar encerrados 3 meses sin salir y estar ahí, se ha visto mucho este ejercicio de poder del hombre sobre la mujer, ¿no? De cómo chantajean, de cómo humillan, de cómo controlan. Y no solamente en mujeres adultas, no solamente se ha dado en matrimonios o en parejas consolidadas que vivan, que tengan hijos, sino también mucho en adolescentes. Si ustedes son jóvenes o tienen hijas adolescentes, tengan cuidado con esto, presten un poco de atención a las formas en que se relacionan sus hijas adolescentes o ustedes mismas si tienen 20, 21, 23 años, ¿no? De qué forma se relacionan con sus parejas. Eh, Justo les decía, atendía a una paciente que había terminado con su chico, ya tenía 19 años, ¿no? La tuvieron que mandar a otra ciudad porque el chico aquí le decía, ¿no? De que él soñaba con que si terminaban, él le iba a matar y también se iba a matar él, ¿no? Y ella me decía, para mí era como su forma de demostrarme que me quería, jamás he pensado que lo vaya a hacer. Y yo le decía, no, o sea, te está amenazando. Ahí hay una amenaza clara y concreta, de que si tú me dejas, yo te mato y me mato. O sea, hay un chantaje y hay una amenaza y esta es una violencia psicológica terrible, ¿no? Un chiquito que todo el día estaban hablando por videollamada, porque él ya le tenía que mostrar dónde estaba, porque él no le creía que estaba en su casa, pese a que estábamos en cuarentena, no hay dónde ir, ¿no? Pero tenía que mostrarle, estoy en mi casa, estoy comiendo tallarín, sacar la foto del plato de tallarín, estoy yendo al baño, o sea, esos niveles de control, ¿no? Que
que a veces exceden, o sea, que se exceden, que no puedas ir al baño sola y que tengas que estar mostrando así videollamada de que estás entrando al baño para que te crean, o sea, ya excede ciertos niveles de amenaza, de chantaje, de controlar, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotras como mujeres tenemos que poner un límite y un freno, de decir hasta dónde permito este control, hasta dónde yo acepto esto, tolero esto, porque lo merezco o porque no lo merezco. Yo no merezco que me controlen así, yo no merezco esto, yo no tolero esto. Entonces me alejo y pongo un freno a estas situaciones de violencia psicológica, que por lo general terminan en una violencia un tanto más física, ¿no? La violencia mediática eh, hace referencia a lo que es la publicidad sexista, la publicidad, el uso sexista de los medios de comunicación de la imagen de la mujer. Todas hemos visto el almanaque con la modelo medio pelada que vende o cerveza, o llantas, o aceite para camión, ¿no? Entonces, esa es una imagen sexista, es utilizar a la mujer, al cuerpo de la mujer, como un objeto de venta, ¿no? Es la cosificación de la mujer, y esto se da en todos los medios, ¿no? Recuerdo el año pasado justamente fue un tema de mucha controversia cuando uno de los canales de televisión, el primer día de clases, ponía a las presentadoras con su disfraz de colegiala, ¿no? Entonces era así como, estás llevando a la sexificación de las niñas, en este caso, y eso es una violencia mediática, ¿no? Entonces los medios de comunicación tienen un rol central y fundamental en nuestra sociedad. Lastimosamente todavía les falta muchísimo en cuanto a el estereotipo de la mujer como objeto sexual que vende dentro de los canales. No solamente en la publicidad, como les digo, lo vemos hasta en las revistas mañaneras, cómo se visten, cómo las señoritas del tiempo siguen siendo las modelitas con la menor cantidad de ropa posible, pese al frío que hace aquí en La Paz, dando los datos del tiempo. Entonces, todavía seguimos manejando un discurso sexista dentro de lo que son los medios de comunicación. La siguiente tipo de violencia que vamos a ver es bien importante, creo que es la violencia simbólica y encubierta. Esto nos va a hablar de las imposiciones sociales, económicas, políticas, culturales que producen dominaciones. Es todo lo que hablábamos al comienzo, ¿no? Lo que les decía desde el Estado, desde la iglesia, desde la sociedad, desde la cultura, que nos muestra la violencia simbólica, ¿no? Cuando la mujer está en una situación de menor grado que el hombre, de sujeción de la mujer hacia el hombre, ¿no? Que la hermana se quede en la casa a cuidar a los hermanitos menores y no vaya al colegio porque alguien tiene que ayudar en la casa, y el que vaya al colegio es el varón, que sea la mujer la que tenga que cocinar y hacer y lavar los platos y ayudar en la casa porque son roles femeninos y que solo las mujeres tienen que hacer, mientras los hombres no, ¿no? Entonces, por eso decíamos también qué hijos estamos criando nosotros que estén reproduciendo estos grados de violencia, ¿no? Porque es una violencia que tú eduques a tu hija para que vaya a servir a su marido. Es una violencia simbólica y es algo totalmente común en nuestra sociedad. Esa es la violencia simbólica o esta violencia encubierta. Pero así siempre ha sido, pero eso no quiere decir que esté bien. ¿Cuántas de nosotras hemos sido víctimas de esta violencia simbólica con nuestros hermanos, con nuestras parejas? ¿No? Yo me acuerdo cuando recién me casé, que mi mamá, fui a tomar té a la casa de mi mamá y mi mamá me decía, hijita, ya va a ser de noche, ¿por qué no te vas? Y yo decía, pero ¿por qué me estás botando, mami? Te venía a ver. Y me decía, no, es que ya va a llegar tu marido a tu casa y se va a enojar si no estás. Y yo decía, pero mami, tiene llave, puede entrar. O sea, me decía, no, se va a enojar que no estés. ¿Cómo vas a llegar después? ¿No? Y era así como hacerle entender a mi mamá de que no, yo estaba en su casa, había ido a verla porque no la veía nunca y que yo podía llegar a mi casa el momento que desee.
y que pueda, y cuando termine de hacer mis cosas, y cuando termine de visitar a mi mamá, y cuando realmente se dé para que yo llegue, y que no tenía por qué enojarse si estaba visitando a mis papás. Pero esas estructuras de pensamiento las tenemos desde hace 2000 años, que no las da el Estado, no les da la escuela, no les da la religión, ¿no? El que tener que estar siempre al servicio del hombre, que las mujeres siempre somos menos, que tenemos que, lo que hablábamos al comienzo, mantenernos en las esferas privadas y los hombres en la pública, ¿no? Entonces, esos esquemas de violencia simbólica y encubierta es muy delgada la línea, a veces no nos damos cuenta de cuán nosotros estamos acostumbradas a esto, ¿no? Cuánto a nosotros nos han inculcado estos modos de violencia, de vivir en desigualdad que los hombres. Bueno, la violencia contra la dignidad, la honra y el nombre, ¿no? Esto hace referencia a que nos insulten, nos calumnien, afecten la reputación de una mujer. Por ejemplo, ¿no? Y entramos aquí a un tema bien actual y coyuntural, más que todo en parejas jóvenes, ¿no? Que tienen fotos en la intimidad o fotos de desnudas y demás, y los chantajean, ¿no? O utilizan eso para dañar su imagen y su reputación, ¿no? O empiezan a difundir en las redes sociales, ya sean chismes o insultos y demás, en relación a una mujer. Y aquí es importante entender de que no solamente lo va a hacer tu pareja, ¿no? Cuando hacemos esto nosotras, también caemos en esto, ¿no? Ah, que la talcita es una tal por cual. Estamos dañando su imagen, estamos siendo violentos hacia una mujer, ¿no? Estamos teniendo una violencia en contra de la honra y el buen nombre de la persona, ¿no? Entonces, también pongámonos en el lugar de la otra persona y no hagamos lo que no queremos que nos hagan a nosotras, ¿no? La violencia sexual, que este es un tema súper delicado igual y es muy delgada la línea y que realmente muchas de nosotras hemos sido víctimas de violencia sexual, que haciendo referencia a que alguien atente contra la autodeterminación sexual, el ejercicio libre de una sexualidad segura, plena y saludable, es violencia sexual. La libre elección de nuestra sexualidad es una forma de violencia sexual, ¿no? El forzarnos a tener relaciones es una violencia sexual. No solamente fuera de la relación, cuando hablamos de una violación como tal, por lo general siempre nos imaginamos que va a suceder en la calle, que tres tipos desconocidos nos van a agarrar, nos van a violar y van a abusar de nosotros. ¿Qué es la violación? Es el abuso del cuerpo físico de una mujer. Con tono, el abuso sexual del cuerpo de una mujer sin su consentimiento, ¿no? Entonces ahí entra el tema del consentimiento a momento de tener y de sostener una relación sexual con una persona. Si ustedes no dicen sí, pero así, sí quiero estar contigo y sí acepto tener una relación contigo, puede ser considerada una violación. ¿Por qué? Porque no es la que calla otorga. No, eso no ha dicho nada. El momento que ustedes decidan no es no. No quiero estar contigo, no quiero que me toques, no quiero tener una relación sexual contigo. En ese preciso momento se corta la relación. No es, ay, pero ya estamos aquí ya de una vez. Eso también es una violencia sexual. Porque si tú ya has dicho que no quieres, nadie tiene por qué transgredir ese permiso y transgredir tu cuerpo. Si no hay consentimiento, porque estamos inconscientes, porque estamos dormidas, porque estamos borrachas y nos hemos dormido, que no es justificativo, ni da permiso, ni es motivo de permiso para que alguien abuse de nosotras. Eso, mientras no haya un consentimiento claro y concreto de la mujer, puede pasar a ser violación.
lo que les digo. Y eso no solamente se da con desconocidos. Por lo general, el 80% de las violaciones se da dentro del hogar, con la pareja, porque muchas veces no queremos tener relaciones, pero nos obligan, porque es nuestro marido y tenemos que satisfacerlo. Esa es una forma simbólica de violación. Porque el tío, el primo, por lo general, las violaciones no son de desconocidos. El padre, el padrastro, el hermanastro, el hermano. El uso y abuso de las bebidas alcohólicas siempre es el pretexto para la violación. Ah, es que estaba borracho, no me acuerdo. O sea, no es pretexto, ni que él esté borracho, ni que nosotras. No, es bien importante y es bien delgada, por eso digo, es un tema bien delicado el tema de la violación. No es una agresión que necesariamente tenga patadas, puñetes, moretones, rasmilleos. No. A veces, aunque nosotras no queremos tener relaciones, pero nos obligan, es una violación. No, es una violencia sexual. Entonces, ahí igual es como que hay que tener mucho cuidado con nuestras hijas, ¿no? Con las niñas, porque se da el abuso infantil muchísimo. Como les digo, a la esfera intrafamiliar es el lugar en que a veces más inseguras están nuestras niñas, nuestras hijas. Eh, Estar atentas a las señales que también se vayan dando en relación a esto. Si de pronto no quiere ir donde un familiar o de pronto no quiere estar cerca de una persona, presten atención también a estos lenguajes de nuestras hijas, de nuestras niñas, porque la violencia sexual no solamente nos puede ocurrir a nosotras, sino también en nuestros entornos. Entonces, es importante que estemos atentas en ese sentido a nuestras hijas, a nuestras hermanas y obviamente nosotras mismas. ¿Qué es importante resaltar? Y lo voy a hacer aquí y más adelante también, de la violencia sexual y de la violencia feminicida. Dentro de la ley 348, estos dos tipos de violencia no se negocian, no se concilian. Si tú denuncias por abuso sexual, por violencia sexual a un agresor, con las pruebas correspondientes, con todo el trámite que se tiene que hacer, al igual que la violencia feminicida, estas dos violencias no se concilian, se condenan por defecto. Hay un juicio, puede ser abreviado, puede ser extenso, donde se presentan las pruebas, hay un juez que dicta sentencia. Entonces, estas dos tipos de violencia, la sexual y la feminicida, no se concilian. No es, esta vez te perdono que me violes, la próxima ya no. No, no hay tal. Si hay una agresión sexual, hay una pena de privación de libertad, ¿no? Entonces, eso sí es bien importante tener en cuenta que a momento que sentamos la denuncia y se haga todo el proceso legal y judicial, va a haber una sentencia para el agresor, ¿no? Tanto en la violencia sexual como en la violencia feminicida. Violencia contra los derechos reproductivos, que impidan ejercer la maternidad sin riesgo y no permitan decidir cuándo y cuántos hijos tener o qué método anticonceptivo utilizar. Esta es una violencia que se da mucho, aunque digamos que no, aunque no la queramos ver, se da mucho, ¿no? Muchas veces nuestras parejas no nos dejan utilizar métodos anticonceptivos. Muchas veces ellos quieren decidir sobre nuestro cuerpo en cuanto al ejercicio de ser o no ser madres. O tienen ciertas creencias y no nos dejan ir a nuestros controles, por ejemplo, ¿no? Si estamos embarazadas, no nos dejan ir a nuestros controles. Que ellos digan, no, vamos a tener
hijos hasta que salga un hombre, porque yo quiero un hombre. Entonces, pero tú ya no quieres tener hijos porque ya tienes 4 hijas y no sabes si el quinto va a ser hombre, ¿eh? Entonces tú ya no quieres tener hijos, pero te obligan a tener hijos. Te obligan a sostener relaciones hasta que te embarazas y le des un hijo, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces nosotros tenemos la capacidad de decidir sobre nuestro cuerpo, si queremos ser madres o no para empezar, si queremos utilizar métodos anticonceptivos, qué método anticonceptivo quiero utilizar y es mejor para mí. Les pongo un ejemplo, así que me he acordado ahorita de muchísimo tiempo, así una expareja mía me decía de que yo sí o sí tenía que tomar pastillas, y yo siempre, yo no quiero tomar pastillas, o sea, porque a mí me hacen mal las pastillas. Me dice, no, pues tienes que tomar pastillas. No quiero que utilices otro método que no sean pastillas. Y me decía, sí, pero no, yo no quiero tomar pastillas, ¿no? O sea, como, ese, por ejemplo, es una forma de violencia contra mis derechos reproductivos, porque es mi cuerpo. Yo sé que a mí las pastillas me hacen mal, entonces yo decido no tomar pastillas y utilizar un dispositivo intrauterino. Es mi decisión porque es mi cuerpo y yo sé qué me va a hacer bien a mí para tener una vida sexual plena sin el riesgo de quedar embarazada, porque también tenemos derecho al goce y al placer, ¿no? O sea, el sostener relaciones sexuales no solamente es un tema reproductivo ni de satisfacción de mi marido. Nosotras también tenemos el derecho al goce y al disfrute de nuestra vida sexual plena, sin riesgo de enfermedades sexuales, sin riesgo de quedar embarazadas, y esas son decisiones que nosotras tomamos sobre nuestro propio cuerpo. La violencia en los servicios de salud, esto se da muchísimo, justamente lo que llaman la violencia obstetricia, ¿no? Así de cuando vamos a dar a luz y tenemos y tienen actitudes hostiles hacia las mujeres, ¿no? A veces las mismas enfermeras, los mismos doctores, tienen una actitud violenta a los requerimientos que en ese momento necesitamos de atención dentro del sistema de salud, ¿no? El mismo hecho, por ejemplo, de no querer proporcionarnos información ni sobre métodos anticonceptivos o que no nos quieran proporcionar un método anticonceptivo, es también una forma de violencia de los servicios de salud, que no atienden de manera adecuada ni eficaz los partos, el pauperío, no, ¿qué se llama esto? El proceso, el periodo de gestación, también es una forma de violencia de los servicios de salud. Que eso deberíamos poder denunciar y decir, bueno, yo no quería que me pongan la epidural y me han puesto, yo quería que me den placenta y no me han dado, ¿no? Esas son cosas y son formas también de violencia dentro del sistema de los servicios de salud. La violencia patrimonial y económica, esto también es ¿Qué ordenador? Que está muy, muy relacionado en el entorno familiar, ¿no ve? Que controle nuestros gastos y limite nuestros ingresos, ¿no? Que afecten al patrimonio de una mujer es violencia patrimonial o económica. Por ejemplo, que tú heredes la casa de tus papás y la pongan a nombre de tu marido es una violencia patrimonial y económica. Que controlen tus gastos, por qué estás gastando tanto, en qué has gastado, hazme una rendición de cuenta. Que no obtengamos autonomía en nuestros gastos, que no podamos decidir en qué quiero gastar lo que estoy ganando, ¿no? Yo estoy en mi tienda toda la tarde, todo el día, tengo un ingreso que también me corresponde por el trabajo que estoy haciendo, no es solo el dinero de la casa, ¿me entienden? Sino nosotros tenemos derecho también a un salario del trabajo que estamos haciendo y tener autonomía sobre ese dinero, en qué puedo y en qué quiero gastar, sin que lo controlen, sin que lo midan, sin que me cuestionen qué estoy haciendo con mi plata, digamos, ¿no? Lo que les decía del patrimonio,
que de pronto todos tus bienes pasan a nombre de tu pareja, es pues nomás una violencia patrimonial, ¿no? Que porque es el hombre de la casa, porque es el marido, tenga que tener tienen que estar a su nombre, digamos, ¿no? No es así. Sí, dentro de la pareja se compran bienes, que vaya a nombre de los dos, ¿no? El auto, la casa, para que ustedes tengan acceso a estos bienes, a estos patrimonios que también les corresponden, ¿no? La violencia laboral, bueno, se da en nuestros ámbitos de trabajo, en nuestras oficinas, en las fábricas donde nosotros trabajemos, en relación a que nos humillen, nos amenacen, nos discriminen o intimiden por ser mujeres, ¿no? Aquí el acoso laboral también es bien importante, ¿no? Cuando tenemos el jefe que se quiere sobrepasar o cuando nos piden que, no sé, pues les demos favores sexuales con tal de ascendernos o de pagarnos más o el bono, referencia la violencia laboral, ¿no? Al acoso, a la humillación, a que nos humillen, nos amenacen también, que no nos den nuestro lugar también como corresponde como mujeres, ¿no? O sea, a veces somos las más capacitadas para poder ejercer un determinado cargo, pero se lo dan a él porque es hombre, digamos, ¿no? Eso también es una forma de violencia laboral, ¿no? Que ganemos menos que los hombres por hacer el mismo trabajo también es una violencia laboral, ¿no? Entonces, eh, eso es importante tener en cuenta en nuestros centros de trabajo. Y el último tenemos es la violencia en el ejercicio político y el liderazgo en las mujeres. Esto es bien importante. ¿En qué sentido? En que muchas de nosotras hemos estado en cargos públicos, hemos sido dirigentes, lideresas de nuestras asociaciones, de nuestras agrupaciones, o hemos ejercido un cargo público, político público, ¿no? Como concejales, como asambleístas. Y en estos dos casos sí se da muchísimo la violencia en el ejercicio político público de la mujer, que por ser mujeres son no tomadas en cuenta, no se toma en cuenta su voto, ni sus resoluciones, ¿no? O nos acallan, no nos dan el lugar que nos corresponde como autoridades electas ni en ejercicio de lo político, ¿no? La violencia en la familia. Este es otro tema para tocar con pinzas. Nos habla de toda agresión física, psicológica, sexual cometida hacia la mujer por el cónyuge o excónyuge, conviviente o exconviviente, o su familia ascendente, descendiente, hermanas, hermanos, parientes civiles o afines, en línea directa, colateral, tutores o encargados de las custodias o cuidados. ¿Qué nos está diciendo esto? Que cualquier agresión, ¿no? Como hemos visto psicológica, como ya hemos visto sexual, económica, física, que cualquier miembro de nuestra familia, ya sea nuestros cónyuges y parejas, o ya sea nuestros padres, nuestros tíos, nuestros primos hacia arriba, o nuestros hijos, nietos hacia abajo, es violencia en la familia, ¿no? Lo que tanto veíamos antes como la violencia intrafamiliar. Bueno, la violencia contra los derechos y la libertad sexual nos habla del disfrute de una vida libre, de una vida sexual libre y plena, ¿no? Que es de lo que hablábamos anteriormente, que también tenemos nosotros el derecho al goce y a la libertad de ejercer nuestra sexualidad. Y también aquí hace un poco referencia a el ejercicio libre de nuestra identidad y de nuestra preferencia sexual. Si a nosotros nos gustan las mujeres y queremos tener una vida plena, sexual y de pareja con una mujer, estamos en toda la libertad y el derecho de hacerlo. En caso que nos discriminen, nos juzguen y nos
agredan por ello, están yendo en contra de nuestros derechos contra la libertad sexual. Ahora, es bien importante, como ya hemos visto todas estas formas de violencia, como ya son 17, son bastantes, son muy amplias y hemos visto, es fácil empezar a reconocer las señales, a reconocer estas actitudes, estas acciones que nos están detonando y denotando violencia. Es importante estos espacios, más un rato vamos a darles la palabra para informarnos y compartir lo aprendido en comunidad. Estos espacios de cooperación, ¿no? Lo que hablábamos también la anterior semana, estos espacios donde nosotros empezamos a generar una sororidad, que es una hermandad entre mujeres. Es por ello, es importante organizarnos, ¿no? Con las casas vecinales, en las casas de la mujer, en nuestras asociaciones. Si ustedes son parte de algún sindicato, de alguna asociación, es importante que se toquen estos temas, que se socialicen estos temas sobre la prevención de violencias y también cómo actuar en una situación de violencia. No solamente el qué debo hacer yo como víctima de violencia, sino nosotras como comunidad, de qué manera sostenemos y contenemos y apoyamos a la persona que está siendo víctima de violencia, ¿no? Eso se llama el tener un plan de intervención. Y escuchar y creer a nuestras hermanas, a nuestras amigas, a nuestras compañeras, a nuestras mujeres cercanas, escuchar los testimonios de las sobrevivientes, porque pueden ser nuestra historia más adelante. Dejemos de juzgarnos entre nosotras, ¿no? De, ay, mira, ¿cómo le ha pasado eso a ella? O seguro por eso le ha pasado, porque a nosotras también nos puede pasar, ¿no? Ninguna de nosotras está libre, creo que todas hemos tenido episodios de violencia. La anterior semana una compañera nos comentaba y nos contaba el suyo. Yo dentro de los ejemplos les he comentado algunas de las situaciones de violencia que yo como mujer he sufrido y he vivido. Entonces creo que sí es un tema en que todas estamos expuestas a esto, ¿no? Aquí es importante ver si estamos la ruta de la atención a la violencia, que justamente comienza con identificar la agresión. Si has sufrido violencia, puedes llamar al 814-0348, que es la línea de atención de la PLCB, de la policía. Puedes llamar a los servicios municipales, ¿no? O sea, puedes ir a buscar esto, ayuda en esos lugares, puedes ir a lo que es el SLIM, que es el Servicio Legal Integral Municipal, que en las casas de acogida hay un SLIM, ¿no? Entonces el gobierno autónomo municipal tiene varios SLIM donde uno puede acudir. Si presentan sesiones físicas, ¿no? Van a ir primero al IDIF, a donde el forense, al Instituto de Información Forense, si mal no estoy, es el IDIF, donde te van a hacer una valoración, donde te van a dar el certificado médico que avale justamente la acción física, si te han dado cuántos días de impedimento te han dado. Después de ello, ya procedes a presentar la denuncia y la demanda legal contra tu agresor, para que a partir de ahí se inicie el juicio, donde ambas partes van a presentar las pruebas, ¿no? Él también tiene derecho a defenderse, se va a defender, y en caso de que sea declarado culpable, se va a sentar la sentencia, dictar la sentencia, perdón. ¿No? Si no tienen dónde ir, existen las casas de acogida del gobierno municipal de La Paz, donde las van a recibir, donde van a poder estar resguardadas y prevenir que las sigan vulnerando. Ahí van a poder aprender algunos oficios también. Estos espacios que se les están brindando también son espacios para ir trabajando estos temas de violencia, de ir saliendo de estas situaciones de violencia, ¿no? Básicamente
Eso es lo que estábamos viendo el día de hoy. No sé si tiene ahora sí alguna duda, comentario, experiencia que nos quieran comentar, que nos quieran contar. ¿Está todo claro? Recordarles que pueden activar sus micrófonos para hacer alguna pregunta a nuestra facilitadora. Licenciada, buenas tardes. Generalmente yo veo en las provincias que las mujeres son de la sexualidad, ¿no? Cuando la mujer no quiere tener con su marido relaciones sexuales, eso quiere decir que ya tiene otro hombre y por eso no quiere tener. Y si no quiere tener hijos porque está mirando otro hombre, por eso no quiere tener hijos. Eso es lo que dicen en los campos. Aquí en la ciudad, por lo menos nos defendemos con todo lo que nos instruyen ustedes con eso, pero en los campos es más, necesitan las mujeres. No sé cómo podría ayudarles, porque dice, no, si esa mujer estás hablando, seguro quiere ser igual que vos, como ella quieres volverte, por eso no quieres tener relaciones. Así dicen, eso es lo que yo veo, licenciada. Sí, María, realmente en el área rural es mucho más compleja la situación de las mujeres en cuanto justamente al ejercicio de nuestra sexualidad, libre de nuestra sexualidad, ¿no? En algunos talleres que facilitábamos en el área rural, nos contaban, por ejemplo, ¿no? Cómo les decían de que les iban a orinar adentro para que ya se queden estériles y no tengan hijas si no querían tener hijos. Físicamente eso no pasa, por si acaso, ¿no? O sea, porque les aseguro que más de una ha escuchado que les han dicho eso, o les han dicho a ustedes, o han escuchado que se dice eso, ¿no? Eso físicamente no pasa, ¿no? Un hombre cuando está teniendo relaciones sexuales no puede orinar, entonces no les va a pasar nada. No, es un mito que se dice, ¿no? Justamente para evitar, ¿no? De que tengan, en teoría, relaciones con otras personas, ¿no? Pero sí es en el área rural como bien importante. Y si ustedes tienen acceso a estas mujeres con la información que ustedes tienen, con la formación que a ustedes se les ha dado, no solo en este taller, sino en muchos otros que estoy segura que han pasado y que han estado participando, puedan también hacerles llegar este mensaje y esta información a las compañeras. Rosemary, adelante. Licenciada Alejandra, buenas tardes. Buenas tardes para todas. Bueno, sí, es muy lamentable, ¿no? Que hoy en día todavía no haya un respeto y no se garantice, ¿no? Nuestros derechos en cuanto a decidir sobre nuestra sexualidad. Obviamente no todos los hombres, porque hay hombres que sí respetan y valoran a la mujer. Y lamentablemente también nuestra sociedad, porque desde ya en nuestra Bolivia todavía vivimos arraigados en algunos mitos, como lo dijo usted, creencias que todavía se van transmitiendo de familia en familia. También las mamás, generalmente las mamás antiguas, todavía conservan esos mitos que dicen, antiguamente se oía diferentes cosas que decían que por el tema de la menstruación, algunas se podían embarazar, decían, yo he oído ese tipo de comentarios y en un momento me causó risa, pero es una realidad de Bolivia, es de toda la sociedad. Y esperemos cambiar también nosotros, porque también entre mujeres no nos apoyamos.
no existe la sororidad. También las mujeres, como lo dije, cuando una mujer se viste de distinta manera, ya la están tachando o ya le están poniendo un nombre, un sobrenombre. Entonces, yo pienso que cualquier mujer tiene derecho a vestirse como le guste, como bien le parezca. Hoy en día, a veces también entre mujeres nos atacamos. Eso no debería de pasar. Es muy lamentable que en pleno siglo XXI todavía entre mujeres existe ese tipo de acciones. Hoy en día, si nosotros no nos apoyamos, vamos a seguir fomentando el machismo, porque desde ya nosotras, si atacamos a una mujer, estamos haciendo, es como si otro hombre estuviera hablando. Y eso es muy lamentable. Yo a veces veo, escucho, ¿no? Hay algunas mujeres en un tono despectivo hacia otra mujer. Y en ese momento yo digo, qué pena que todavía, o que haya ese tipo de personas. Y como nosotras como madres tenemos que educar o inculcarles a nuestras hijas el valor y el respeto hacia los demás. Y sobre todo, las mujeres tenemos que apoyarnos, porque hoy en día, por ese tema de que una mujer se vista de manera que use una falda corta, generalmente los hombres la ven como una mujer fácil. Y obvio no todos, pero como la sociedad es muy machista, tiende a decir que es una mujer fácil, que lo hace por querer llamar la atención o porque busca algo. Y eso tenemos que cambiarlo. Tenemos que cambiar de alguna otra manera. Respetar, sobre todo eso, exigir nuestros respeto hacia nosotros. Exacto, Rosemary. Y ahí voy a hacer énfasis en dos cosas que mencionas, ¿no? El primero, no todos los hombres son malos. O sea, no nos estamos peleando contra los hombres. ¿Entienden? No todos los hombres son violadores, no todos los hombres son agresivos, no todos los hombres. No. Son situaciones de violencia que se producen. No estamos satanizando al hombre. Estamos preveniendo estas situaciones de violencia a las cuales podemos estar expuestas, ¿no? Otro punto muy importante que mencionaba Rosemary, el ser más sororas, como se dice, digamos, ¿no? O sea, el tener mayor empatía por las mujeres, ¿no? A veces somos nosotras mismas las que más nos juzgamos, las que más palo nos damos. Y lo que les decía, no podemos exigir respeto si nosotros no nos los damos. Si yo no me respeto, si yo no me valoro, si yo no tengo la autoestima suficiente como para tolerar ciertas cosas y demás, es muy difícil que la otra persona me respete. Si yo soy agresiva, si yo soy una persona tóxica, agresiva, controladora, que estoy haciendo exactamente lo mismo en versión hacia el hombre, ¿de qué estamos hablando? ¿No? No es porque mientras más te controlo, más te quiero. Mientras más te pego, más te quiero. No funciona así. Ni del hombre hacia la mujer, ni de la mujer hacia el hombre. ¿No? Seamos conscientes y también responsables de nosotras mismas y de nuestras acciones, ¿no? Así como no es bueno juzgar a otra, juzgar a nuestra compañera, juzgar a otra mujer por su forma de vestir, de expresarse, de hablar, o de ejercer su sexualidad, porque al fin y al cabo igual puede hacerlo de la forma que le dé la gana, ¿entienden? Pero somos nosotras las que los juzgamos, las que le estamos ahí haciendo mala fama, lo que les decía, ¿no? De violencia sobre el buen nombre y la honra de la persona, difamando. Cuando nosotras mismas nos ponemos a pelear por nuestra pareja con otra mujer, ¿cuánto respeto nos estamos dando? ¿Cuánto nos estamos valorando a nosotras mismas? ¿No? Es importante salir de los esquemas teóricos que nos muestra todo esto de la prevención de violencias y llevarlos a la práctica, ¿no? O sea, ¿de qué manera yo prevengo estas situaciones de violencia? Cuando hablamos de prevención de violencias, es también que nosotros tomemos conciencia de las acciones que tenemos para evitar estas situaciones de violencia.
licenciada. Adelante, Zaida. Bueno, sí, yo sé que estos temas son sociales y vienen incluso de costumbres y mucho de ello, ¿no? Pero creo también que nosotros como madres estamos llamadas a hacer la diferencia. Un ejemplo, yo tengo 2 hijas y un hijo, y mi hijo sabe lavar los platos, sabe limpiar, está conmigo muchas veces en la cocina, y bueno, mi abuelita me dice, no, es varoncito y todo ello, pero también depende de una como madre el dar el ejemplo a tu hijo. A veces mi hijo es varón, el único varón, y quiere jugar bruscamente con sus hermanas, y yo les digo, no, como nos decían siempre, no, antes a la mujer ni con el pétalo de una rosa se debe golpear o jugar bruscamente. Entonces, sabemos que esta es una sociedad muchas veces machista, que complicado sí de que haya cambios, sí, pero también nosotros podemos dar o aportar un granito de arena desde el lugar que nos estamos en este momento como madres, y hacer, ¿no? Que tus hijos también vean que existe la igualdad, tanto varón como mujer, hacer las cosas que deben hacer, porque creo que es muy importante inculcar eso en un niño o en una niña para que podamos así mejorar esta sociedad. Usted nos ha indicado mucho de que existen números, de que existen la policía y todo ello, pero si vamos a ir al ámbito real, usted, licenciada, sabe que es muy complicado. Y el hecho de tener que vivir dar tus declaraciones una y otra vez, es una herida que no se cierra. Entonces, sí, ¿no? De parte de policía y todo ello, debería haber un cambio y debería ser mejor, obviamente, pero a veces es bien difícil llegar a eso, pero sí podemos poner mi manera de pensar, ese granito de arena para mejorar la sociedad en la que vivimos, enseñando a nuestros hijos que todos somos iguales y que mi hija puede lavar los platos igual que mi hijo puede tal vez hasta cocinar igual o mejor que mi hija. Entonces, creo que con eso poco a poco vamos a llegar a ser una mejor sociedad y también tener más empatía entre unos y otros, ¿no? Como la compañera decía, las mujeres somos las principales enemigas de una misma mujer. Mi hija está en la universidad y me dice, mami, es increíble que tenga amigos varones que te valoren, te aprecien y no te juzguen a comparación de las chicas. Y en realidad es cierto, licenciada. Totalmente, querida Zaida. Y 2 puntos que tocas muy importantes. Primero, a nosotras como mujeres y nuestro rol en la sociedad, ¿no? Ahora a nosotras como mujeres, como madres, nos toca, lo que tú dices, inculcar a nuestros hijos y hacer que las nuevas generaciones la tengan más fácil en este campo, ¿no? Y en este sentido, la tengan más clara también, ¿no? De que los roles de género no te hacen más ni te hacen menos, que sepas lavar platos, coser, bordar, y todo lo que antes estaba considerado solo para mujeres, es pues una parte esencial de que el varón tiene que aprender. Y a eso se le llama la corresponsabilidad en el hogar. Eh, todos viven en el hogar, todos se ensucian, todos limpian. ¿Vale? Todos comen, todos cocinan, todos lavan. Entonces, la corresponsabilidad en el hogar hace referencia a eso, ¿no? A que no es una carga y una obligación de la mujer hacer los quehaceres de la casa, ¿no? Ambos viven en la casa, ambos tienen la responsabilidad de llevar y sacar adelante la casa. Lo mismo con los hijos, ¿no? No nos están haciendo el favor de cuidar a los hijos, están ejerciendo su paternidad, están ejerciendo el ser padres. No nos están haciendo el favor de lavar los platos. Ellos también han ensuciado, ellos también viven en la casa, también tienen que lavar los platos, ¿no? Entonces, educar a nuestros hijos desde esa otra lógica, desde esa otra mirada, ¿no? De que no solo la mamá, que además cumple 3 funciones, la mamá cumple la función de mamá, que ve las tareas que hacen de los hijos, que lava, que la ama de casa, la que lava, la que plancha, la que cocina, ¿no? Aparte la que trabaja. Entonces, no está bien. Hay que enseñar a los hijos de inculcar esa cultura de que todos somos partes corresponsables del hogar.
en que un día le tocará lavar los platos a uno, el otro a otro, el otro a otro, al igual que cocinar, al igual que planchar y lavar. ¿Para qué? Para que la carga del hogar sea distribuida entre todos los miembros que viven dentro del hogar, viven dentro de la casa, ¿no? Y un punto que has tocado que es, yo sé que la teoría es hermosa, que el 810-0348, que ir a la FELCB, que ir al SLIM, asentar la denuncia es muy complejo, muy complicado. Nuestras autoridades todavía no están sensibilizadas, también son parte de las instituciones. O sea, el ejército y la policía son las instituciones junto con la iglesia más patriarcales del mundo. Entonces, es bien difícil llegar a estos oficiales, ¿no? Para que puedan realmente sensibilizarse y realmente concientizarse de lo que estamos hablando. Sé que son procesos sumamente largos, tediosos, costosos, revictimizantes. ¿Cuántas veces lo que decías? No tenemos que ir a contar nuestra historia. No es la mejor forma, sabemos, pero por lo menos ya no estamos desamparadas. Por lo menos ya podemos ir a sentar esa denuncia, que en determinado momento para algo nos puede servir, incluso como antecedente de decir, no, él antes me ha hecho esto, esto, esto. ¿No? Entonces, es importante que aunque sepamos que son situaciones y procesos tortuosos los legales, es importante que los hagamos, ¿no? A mí me cuesta también decirlo porque no creo mucho en la justicia, no creo mucho en estos procesos, porque sé lo tortuoso que puede llegar a ser, ¿no? Pero es importante hacerlo y concientizarnos de eso, ¿no? Que si nosotros tampoco lo exigimos, tampoco se va a dar. Si nosotras no exigimos que los procesos sean más rápidos, sean más transparentes, sean más legales, tampoco se va a dar, ¿no? Adelante, Claudia. Claudia González, sí. Licenciada, buenas tardes. Y buenas tardes a todos. Bueno, como yo en la anterior oportunidad le dije, yo había pasado por bastante de estas cosas. De hacer la primera denuncia, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y muchas otras más. Llegué como 10 denuncias acumuladas ahí en el juzgado, están durmiendo. Y mire, en todos tuve 15 años de matrimonio y lo había contado en la anterior oportunidad, han sido demasiado tortuosos. Y a la hora que ya a estas alturas de mi vida, después de estar ya 3 años divorciada, vengo a aprender qué realmente, qué tipos de violencia ha habido, ¿no? Y uno recién se da cuenta, después de haber pasado todas esas cosas. Justamente ahora veía, estamos aquí en casa, junto con mis hijas, mi hijo, viendo y oyendo las conversaciones. No puedo creer que haya tantos tipos de violencia. Yo tampoco, pero de forma directa o indirecta, hay muchos más tipos de violencia que como mujeres y como seres humanos vamos callando, ¿no? Y a lo que, y en todo este tiempo que, como le digo, que hice las denuncias, y yo parto de que hay muchas autoridades demasiado machistas. Tienen y llegué al punto de decir, es más por el tipo de gobierno el cual se encuentra presente, gobernándonos a todos. Porque yo recuerdo la primera vez que presenté mi denuncia por violencia. Bueno, con anterioridad, el padre de mis hijos me había presentado una denuncia por abandono de hogar, cuando yo a mi niño le estaba haciendo tratar de problemas de salud, y me presentó una denuncia a él por abandono de hogar, por el simple hecho de que él agarró y metió una mujer a la casa.
Y a mis hijas, a mis 2 hijas pequeñas de esa oportunidad que tenían 4 y 5 años, les dijo, ella es tu nueva mamá, y así, ¿no? Ahí también han habido violencias psicológicas hacia mis hijas, ¿no? Que yo he permitido una y otra vez, que al punto ahora me doy cuenta que he llegado a decir, es normal, es hombre. La actitud que tiene es porque es varón y bueno, tiene sus cosas, no piensa bien, no analiza bien las cosas, y estaba luego llegando a un punto de autojustificar las cosas de violencia y poner una excusa más, y va creciendo, a llegar al punto en que es que él está trabajando lejos y se le es difícil mandar dinero. Entonces yo me voy a ocupar de atender a mis hijas. Yo voy a solventar el hogar. Y luego vino, recuerdo esa vez, una amiga y me dijo, Claudia, no está bien que vivas lejos de tu esposo. Anda y sorpréndelo. Lo sorprendí, fui donde él, llevé a mis hijas justo un mes de diciembre y lo pillé con una mujer, abrazándola, besándola, y dije, no, no es él, ¿o sí? Me di la vuelta y seguí caminando. Me volví a detener y dije, ¿es él? No es él. No, me confundí de persona. Preferí irme una cuadra más allá y volver. Lo volví a ver, es él. Pero bueno, es hombre, tiene sus cosas para hacer. Tal vez cree que no estoy yo acá. No, me fui luego. Me fui con el dolor de mi alma y dije, ¿para qué más insistir? Retorné a provincia, recuerdo esas veces que yo vivía en los Yungas. Mi madre me dijo, ¿por qué volviste? No, tengo otras cosas más que hacer. Siempre en silencio, el dolor, aguantando. Meses después me dice, vengan, vamos a pasar Navidad, Año Nuevo con mis papás y vamos a ver qué es lo que pasa. Ok, otra vuelta a ir y ahí sabiendo que había otro delito más y yo estaba justificando porque fue a la persona errada que vi, justificando. Pasó ese tiempo y luego ya hay un poco más de cordura tuve y de valentía cuando él me dijo, bueno, nos vamos a quedar a vivir con mis papás. Y conociendo la vida que tiene su madre y su padre, de mi ex esposo, era de que yo tenía que hacerle caso todo lo que diga su mamá. Si me dice que despierte a las 4 de la mañana, debería despertar a las 4 de la mañana y alistar el desayuno y todas esas cosas. Yo decía a mis hijas, no son de este círculo. Ella tenía una manera de vivir y yo no tengo por qué vivir con ese mismo estilo de vida, ¿no? Y luego ya veía las conversaciones que la madre de mi ex esposo tenía con él y le decía, no, ella no puede venir a lavar, a utilizar la lavadora, no puede utilizar, que lave a mano, que aprenda, porque así uno se hace mujer. Yo cuando leí eso, dije, yo nunca le he pedido prestado su lavadora, más al contrario, despertaba temprano, lavaba mi ropa, la ropa de mis hijos y la hacía. Si tenía que preparar el desayuno, era cuando ellas estaban despiertas y junto con ellas preparaba el desayuno, no cuando ella se le ocurre. Y ese tipo de cosas ya, que llega a afectar psicológicamente. Perdón, deshabilitamos los micrófonos, por favor. Querida Claudia, te voy a interrumpir aquí un ratito porque quiero hacer énfasis en algo que has dicho, que es justamente cómo justificamos la violencia nosotras, ¿no? Absolutamente todo lo justificamos, toda violencia es justificable,
Y justamente era un poco me acuerdo cuando hacíamos la estrategia de comunicación de este tema, era mostrar eso, ¿no? Es que es mi marido, es que es su mamá, es que tiene razón, es que me da miedo, es que es mi papá, es que es mi profesor, es que me va a aplazar. Siempre buscamos el es que para justificar el ejercicio de violencia sobre nosotras, ¿no? Entonces, igual otro punto que mencionaba Claudia, muy importante, ¿no? De la suegra, ¿no? Ve, así de cómo es, una vez más, nosotras como mujeres, qué hijos estamos criando y qué rol estamos ocupando como mujeres dentro de la sociedad. Somos nosotras mismas las que más juzgamos a la mujer, la que más eh, tenemos esos estereotipos tan metidos de así pues una se hace mujer, ¿no? O qué horcoche que eres. Todas nos hemos dicho eso, a todas hemos dicho que horcoche que eres. Seamos sinceras. Yo soy bien horcoche para coser, por ejemplo, porque no veo ni el hueco de la aguja. Entonces, soy. No es que no. Pero eso no tiene que ser motivo ni justificación para que ejerzan una violencia sobre mí. ¿Entienden? Por eso digo, la violencia patriarcal es estructural en nuestra sociedad, ¿no? Porque viene desde las estructuras más básicas, como la familia, hasta las más grandes, como el Estado, ¿no? Si nosotras en nuestra familia ejercemos violencia contra nuestras hijas, contra nuestras nueras o yernas, ejercemos violencia contra nuestras propias hermanas, permitimos la violencia en nuestros entornos y en nuestros círculos. ¿Cómo podemos esperar que el policía de la FELCSB entienda de qué estamos hablando? ¿Cómo podemos esperar de que la institución de la policía diga, pucha, sí, está ejerciendo violencia psicológica contra esta mujer? Si no la entienden, porque es parte de su forma de pensar, es parte de su forma de creer y de ver las cosas. Por eso nosotras estamos llamadas a ser estos agentes de cambio, a ser estos agentes de que tenemos la conciencia de que esto no está bien, de que esto está generando violencia. No sé si se acuerdan, no hace mucho hubo el caso de un señor que mató a su pareja y ponía en la carta que las feministas teníamos la culpa, porque antes las mujeres obedecían a los hombres. Entonces, seguimos justificando la violencia, ¿no? Ah, como ahora no me hace caso, la mataré. O sea, no, pues no hay una lógica ahí, ¿no? Pero dejemos de enseñar pues a nuestros hijos que la mujer les tiene que hacer caso o les tiene que tener miedo. Enseñemos a nuestros hijos a ser hombres respetables, que respeten. Enseñamos a nuestras hijas a también respetarse y también respetar. No, lo que les vengo diciendo es, no nos estamos peleando contra los hombres. Aprendamos a convivir, a coexistir en igualdad de oportunidades y en igualdad de derechos. Y en igualdad de respetos. Respetos guardan respetos. Si yo me respeto, si yo permito, si yo tolero, va a pasar. Si yo no permito, si yo no tolero, si yo también respeto a mi pareja, no va a pasar, ¿no? No sé si alguien más quiere decir algo, si no le doy la palabra a Séfora. Emilia, adelante. Emilia. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? He ingresado un poco tarde, recién llegué del trabajo. No hay problema, igual va a estar grabada la sesión y bueno, igual tiene los videos en Ok, la plataforma. ok. Si quieres comentar algo de lo que estamos hablando sobre la violencia, la prevención de violencias, igual bienvenido. Bueno, tengo entendido que la violencia pues baja nuestra autoestima, afecta también a nuestro entorno familiar. Bueno, tiene graves consecuencias, ¿no?
Y eso podría decir acerca de la violencia. Exactamente. Eso nos da mucho nos baja la autoestima, estas situaciones en que nos humillan, en que nos ningunean, en que nos comparan, en que nos controlan, nos baja la autoestima. Eh, yo recuerdo una relación bastante violenta que tuve, en que a mí me metió miedo salir a la calle, porque él me decía que si yo salía a la calle sola me iba a pasar algo y me iban a asaltar y me iban a violar, entonces me metió tanto el miedo de salir a la calle que incluso nosotras mismas, o sea, incluso yo tenía miedo de salir a la calle, ¿no? Era así como, no, no me va a pasar algo. Incluso cuando terminé la relación me costó como 6, 8 meses volver a salir a la calle, ¿no? Sin el miedo a que me pase algo. Y eso era una forma de control total, ¿no? Del señor este con el que estaba, o el chico este con el que estaba, para que yo no salga. Entonces, reconocer esas situaciones de violencia es importante, ¿no? Sí que nos bajan la autoestima, de que nos van dañando, pero es también ahí el trabajo de nosotras, tener una autoestima sólida, tener y construirnos, ¿no? Nuestra propia imagen, el autoconocimiento del que veníamos hablando. Y sobre todo este tema de la sororidad, de contenernos entre nosotras y no ser pues las más juzgadoras de mujeres que existan, ¿no ven? Aquí Mariela nos hace una pregunta: ¿y cómo hacemos para que los hombres acepten el empoderamiento de la mujer? Eh, no les estamos preguntando, no, mentira. A ver, es difícil, ¿no? Es bien difícil que un hombre entienda y acepte estas cosas. ¿Por qué? Porque le estamos atacando en su privilegio de ser hombre, en su privilegio de que se lo laven los platos, pues, ¿no ve? Ahora va a tener que lavar él. Ah, qué hueva. Perdón. Pero es verdad, o sea, ¿me entienden? Estamos apelando al privilegio que han tenido los hombres durante toda la vida. Y eso obviamente no les va a gustar, no les va a sentar nada bien y no les va a caer bien, ¿no? Pero ahí hay que aprender a ser inteligentes nosotras también, ¿no? Y también tener en cuenta de que los hombres no les enseñan a ser hombres, los crían. Y ahí entra nuestro rol de madres. Los criamos para que sean así. Él no nace así, lo vuelven así. Entonces, nuestro rol como mujeres es criar a hombres que entiendan y acepten y tengan esta nueva visión. No va a cambiar de la noche a la mañana. Si no educamos diferentes, si no les enseñamos a ser hombres distintos, es muy difícil que aprendan a ser hombres distintos. Porque la sociedad, los medios, la tele, las mamás, los seguimos educando en eso, en ese sistema patriarcal. Intentar llegar a un hombre es importante, por eso decía, no desde la confrontación de mis derechos, sino desde explicarle, ¿no? De decir, a ver, lo que hablamos de la corresponsabilidad del hogar. Si los dos comemos, los dos cocinaremos. Hoy día yo cocinaré, mañana tú. Si los dos trabajamos, entonces un día tú lavas y otro día yo, ¿no? O sea, ir haciéndoles entender, educando. Sería hermoso que estos espacios de encuentro que estamos teniendo también los tengan los varones. Trabajar masculinidades, como se llaman, ¿no? Aprender a ser hombres. No es fácil. Yo he tenido la fortuna de poder acompañar a algunos círculos de hombres desde una terapia un poco más, terapias un poco más alternativas. Y ellos mismos nos dicen eso, ¿no? A nosotros no nos enseñan a ser hombres, nos enseñan a ser machos. Entonces es complejo y es complicado hacerles entender, sobre todo cuando les digo, cuando les tocamos el privilegio. Entonces, educar a las nuevas generaciones, a nuestros hijos adolescentes, a nuestros hijos niños, a los jóvenes, a que hay otras formas de ser pareja, de que hay otras formas de relacionarnos con los hombres y con las mujeres, ¿no?
lo que le llaman deconstruirnos, ¿no? Ir sacando y deconstruyendo un poco no, perdona, voy a leer aquí, hay un mensajito que ponía. 2 mensajes, 3 mensajes. A ver. Aquí preguntan, ¿no? Otra forma de violencia y donde te baja la autoestima es la económica. Sí, totalmente, ¿no? El depender económicamente de un hombre nos baja muchas veces de la autoestima, porque además lo usan como un ejercicio de poder, ¿no ves? De hacerte sentir menos porque ellos están proveyendo del alimento. Y eso cuando lo hacen por tus hijos, no es pues para ti, es para tu hijo, ¿no ves? También su hijo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que están haciendo ejercicio de su paternidad, están ejerciendo su rol de padre que le corresponde. El padre es el dador de vida y es el que sostiene, mantiene al hijo, al igual que la madre, ¿no? Entonces, no les están haciendo un favor económicamente, sino se están haciendo cargo de la responsabilidad que tienen para con sus hijos, ¿no? Es importante, y lo vamos a ver a partir de la próxima, de esta semana, justamente el trazar nuestro plan de vida, dónde queremos llegar, qué queremos hacer, si tenemos alguna idea de algún emprendimiento, cómo lo podemos desarrollar para poder también ser autónomas económicamente. Usted acaba de decir que le metieron miedo al salir sola de que le pase algo. En mi caso yo tengo ese miedo. Hasta ahora no solo te mete el miedo el hombre, sino la familia misma. A mí me dicen que no salga de casa porque puede pasarme algo, que me pueden quitar a mi hija, cosas así. La verdad tengo mucho miedo y hasta ahora no puedo salir a la calle sola ni con mi hija si no estoy acompañada. ¿Cómo hago para perder el miedo que me metieron? Eh, Bueno, primero sí es paciencia, ¿no? Es primero reconocerlo y saber que sí tenemos miedo, porque a veces ni siquiera lo reconocemos, ¿no? Es como, está tan metido en nosotros que nos parece natural y normal. Entonces, el hecho de reconocer que ya tenemos el miedo, que vivimos con ese miedo, es como un gran paso. A partir de ellos empezar a trabajar, ¿no? Tengo entendido que, por ejemplo, la misma alcaldía tiene un número de atención y de soporte psicológico en que les pueden ayudar, ¿no? Ahorita le vamos a pedir a Sephora que nos aclare un poquito esto, que les pueden ayudar para que puedan ir superando estos temas, ¿no? Es importante buscar ayuda, es importante buscar quién nos pueda contener en estos espacios de violencia, sobre todo cuando hemos sido víctimas de violencia, ¿no? Es también ir venciendo nuestros miedos, ¿no? Y sabiendo y confiando en que no me va a pasar nada. Licenciada, en Dale, todo Claudia, cortito, por favor, ya estamos por concluir. en todo este tiempo que he pasado por este proceso del divorcio y todo, yo también he tenido mucho miedo y hasta el día de hoy tengo miedo, ¿no? Pero eso parte de todas las cosas que a veces nosotros mismos justificamos. Justificamos todo lo que está mal como que estuviera bien, ¿no? Y tratamos de poner esa justificación y lo escondemos con este miedo, ¿no? Para poder salir adelante, para poder salir a trabajar, para poder emprender una cosa o poder lidiar bastantes cosas que tenemos como retos de mamás, como papás, como hijos. Y ese justificativo del miedo hace a que no podamos arriesgarnos mucho. Y a la señora que escribió decirle, no hay más miedo que el mismo miedo que uno puede sembrarse con el temor para seguir adelante, ¿no? Ese temor de querer hacer algo el día de mañana y decir, pero tengo miedo, hace a que se oculte más la capacidad de poder enfrentar a la vida que todos los días tenemos. Yo viví 15 años de miedo, pero hace 3 años que va conmigo mi miedo, pero también lo hago fuerte, ¿no? Ese miedo hace a que día a día pueda decir, estoy aquí, tengo vida y
tengo la capacidad de llevar a mis hijos adelante y hacer a que mis hijos también no sientan ese miedo de poder salir incluso a la calle y de poder hacer sus actividades. Porque ese miedo, recuerdo que yo también se los he transmitido a ellos. Ese miedo es muy feo, es muy tenebroso, porque cuando uno intenta salir afuera, dice, pero si va a pasar esto, y si les hacen esto a mis hijos. Pero de ese mismo miedo, recuerdo un día que me asaltaron. Y lo primero que dije, ¿qué voy a hacer? Tengo miedo, me va a hacer esto, me va a hacer el otro, me va a hacer aquí. Y empezaron a venir todos esos fantasmas. Y esos fantasmas mismos me ayudaron a poderme defender. Esos mismos temores que tenía. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo hacer? Recuerdo que ese día me pusieron la chalina en el cuello, empezaron a ahorcarme y lo primero que agarré es ¿de dónde voy? Y llegué a tocar el poste y lo primero que hice, por favor, Dios mío, dame fuerzas y que no me pase nada. Me solté con todo el peso para atrás y lo único que agarré era pellizcarle. Y de donde más le dolía. Lo doblé al tipo y empecé a correr sin mirar atrás. Corrí como unas 10 cuadras para llegar a mi casa y dije, Dios, ¿por qué? Y ahí dije de que sí podía hacer cosas por mí para defenderme yo misma y poder defender a mis hijos. ¿No? Y entonces de ese día, cuando siento algo de temor, y les digo, atentos chicos, no se suelten, vamos juntos, miren a todo lado y vayan de 2 en 2. Ahorita somos mamá y 3 hijos. Yo voy con mi hija y mi otra hija se agarra con mi otro hijo. Van adelante, yo voy atrás. No se mantengan separados, porque el mantenerse separados uno del otro hace que el temor aumente. Y aquí en casa mismo, cuando tengo que salir, mami manda su ubicación en tiempo real para cualquier cosa. Vas a tu trabajo, avisa. Y tener esa comunicación entre los seres que pertenecemos a un hogar es importante, ya sea bueno, malo, feo, siempre con la verdad. Le dije a mi hija el otro día, hija, voy a salir, te voy a mandar la ubicación en tiempo real. Y le mandé por seguridad de ella y seguridad mía. No, porque yo salí a trabajar y estas cosas hacen a que tengamos seguridad. Así que mamás, compañeras de grupo, y gracias, licenciadas, por este espacio de darnos esa seguridad. Y ahora más que nunca me siento algo más segura por todas estas cosas que usted misma nos dice. Pese a que he ido a terapia psicológica, pero sentía que no me ayudaba en nada. He hecho mis denuncias y hasta la anterior y hasta el día de hoy digo, es inútil, porque las personas que reciben nuestras denuncias no sienten lo que nosotros estamos sintiendo, porque no saben lo que realmente nos está ocurriendo aquí adentro. No sabemos ni nosotras mismas con cuántos demonios estamos peleando para poder dar el paso. Mis denuncias están ahí y van a estar ahí, pero lo que yo hoy no voy a permitir, y de hoy en adelante, ¿sabes? Recuerdo que el día que firmé el divorcio y el día que me trajeron la notificación de que mi caso de violencia se había cerrado, dije, de hoy en adelante, mis hijas tienen que saber qué tipo de violencias hay, pero tengo que buscar ayuda y tratar de salir adelante, ¿no? Muchas gracias, Claudia. Cosas... Vamos te voy a cortar y te voy a interrumpir ahí, por favor, porque tenemos más participaciones. Justamente te voy a leer aquí lo que te comenta Zaida, que dice, querida Claudia, eres una mujer muy valiente, Dios te bendiga, cubre y proteja siempre a ti y a tus hijos. Otra compañera pregunta, ¿la infidelidad tiene cárcel legalmente y cuántos años? Lamento informar
usted, estimada, que la infidelidad no tiene cárcel como tal, porque no es un delito. No es un tipo de violencia, no estás ejerciendo violencia dentro de los marcos de la ley mediante la infidelidad. Imagínense las cárceles, cómo estarían, no habría cárcel que aguante para tantos infieles y tantas infieles, porque tampoco nos seamos las santas. Habemos y hay, y siempre voy a hablar en primera persona, aunque no lo haga, muchas mujeres que son infieles, que somos infieles. Entonces, la infidelidad como tal no es. Pero sí es importante que nosotras como mujeres, si hemos pasado episodios de infidelidad y que estamos pasando, ahí es donde entra el amor propio, donde entra la autoestima y dejar atrás. Si para alguien nosotros no somos su primera opción, nosotros tenemos la obligación de escogernos a nosotras mismas como primera opción y no tolerar situaciones de infidelidad y no tolerar ese tipo de situaciones y alejarnos, ¿no? Alejarnos de estas situaciones tóxicas, de perdonar, de reincidir, de, ay, si estaba borracho, le disculparé nomás, ¿no? O de ir a pelearnos ahí con la otra señora. No, no, ahí como les digo, entra realmente el amor propio, entra el amarnos a nosotros, el darnos cuenta que no merecemos esto, ¿no? Lo que hablábamos del merecimiento la anterior semana. Realmente no merecen ser ni la amante, ni el plato de segunda mesa, ni tampoco permitir vivir en estas situaciones con su pareja. Insisto, en el tema del respeto, la infidelidad es una falta de respeto, es una falta de lealtad hacia tu pareja, ¿no? Entonces, si ustedes permiten esto en su vida, también están siendo desleales con ustedes mismas. Entonces, ahí es, por eso era como que la anterior semana hablábamos tanto del autoconocimiento y del amor propio, ¿no? Y el autoestima, porque no merecemos vivir en esas situaciones y esas circunstancias, ¿no? Eso, vamos a leer aquí más participaciones en el chat. Me gustó mucho el módulo, me abrió de muchas maneras los ojos para reforzar lo que ya tenía un poco de conocimiento. Ponen que la infidelidad es parte de una violencia psicológica. Sí, y también una parte de una violencia simbólica, pero no está penada por ley. ¿Entienden? No pueden ni a denunciar si mi marido me es infiel, ya lo voy a meter a la cárcel. No funciona así, ¿no? A eso me refiero, que la infidelidad no está catalogada como un delito. Evidentemente, las situaciones en torno a la infidelidad pueden generar una violencia psicológica. Pero no siempre. ¿A cuántos nos habrán sido infieles y no nos hemos enterado? Y te enteras después de muchos años. No hay un ejercicio de violencia sobre eso, ¿me entienden? Porque la infidelidad como tal no es un delito. No quiere decir que esté bien, no quiere decir que sea buena y demás, etcétera, digamos, ¿no? Pero no está catalogada dentro de un código penal la infidelidad como tal. Bueno, señores, ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy. Ya estamos llegando a las 2 horas de la capacitación. Me ponen una preguntita más, a ver. ¿El adulterio es otra cosa? ¿Tiene cárcel o nada? Cuando las personas con otra, lo pescas con otra por video, cuando alguien lo ve y lo filma. No sabría decirles la verdad. No soy abogada, no manejo el tema legal como tal. Sí pueden utilizarlo como causal de divorcio, sí, evidentemente, ¿no? Pero la verdad no quiero pecar pero no sé si legalmente pueden servir esas pruebas para una denuncia de violencia. Tengo entendido que como violencia no, porque no la están ejerciendo sobre ustedes, pero sí les puede ayudar esas pruebas para un proceso de divorcio, ¿no? De causal de divorcio, para ver el tema de la tenencia de hijos y demás. Pero
insisto, no es un tema de vengarnos de los hombres. Les voy a sentar una demanda y les voy a sentar una denuncia por infiel, por desgraciado, por... No. De hecho, como comentaban nuestras compañeras que ya han pasado estos procesos legales, son demasiado tortuosos, ¿no? O sea, es como realmente, perdón la expresión, es un parto ir a hacer una denuncia a nuestro sistema legal y judicial. Es importante hacerlo, como decía Claudia, porque el día de mañana nuestras hijas van a poder decir, ah, bueno, mi mamá se ha banqueado y ha ido a hacer 5 veces la denuncia, aunque no haya prosperado. Pero nosotras somos responsables de que en algún momento, y este sistema legal, judicial, social, estructural, cambie. Y eso tenemos que hacer desde eso de ir sentando denuncias, pero no buscando un revanchismo, ¿no ve? De, perdón la expresión, ahora que cague pues por infiel. No, no es el fin, no es la revancha, no es el estrellarnos contra los hombres, que todos son iguales, que todos son malos, que todo. No, hay de todo en la viña del Señor, como dicen, habemos también de todo. Nosotras como mujeres, por eso digo, no nos santifiquemos, somos fregadas, también somos, no es que no, muchas han sido infieles, hemos sido infieles, ¿no? Muchas de nosotras ejercemos violencia, también física contra los hombres, también física. Entonces, aprendamos también a reconocer eso, ¿no? Si yo le estoy agarrando y conozco un caso de que la mujer agarró en una pelea, le echó el aceite caliente al tipo y el otro, obviamente por defenderse le metió un sopapo, le hizo caer, se le golpeó el ojo y la mujer fue a denunciar de violencia con su ojo morado. Evidentemente había un caso de violencia, sí. Había que denunciar, sí. Pero también veamos el otro lado de la moneda, ¿no ves? Si yo le estoy echando con aceite caliente, si yo no estoy ejerciendo un respeto ni por mí ni por la otra persona, ¿cómo puedo pedir que la otra persona también me respete? El respeto parte de una misma, por una misma. Si yo permito que me sean infiel una y otra vez, lo reitero, y estoy peleándome con la otra, y estoy peleándome con él porque me es infiel, ¿qué respeto estoy ejerciendo por mí misma? Ninguno. El momento que tu pareja está con otra mujer, te perdió el respeto, entonces te lo das tú y te alejas de la situación. Porque si él no te respeta, te respetas tú. No vas a pelear, hombre, no vas a pelear con la mujer, no te vas a pelear con él. Te das tu lugar como mujer, porque te amas como persona, porque te amas como mujer, te retiras de la situación. No vas a confrontar. ¿Qué ganas con eso? Te pones vulnerable, te estás exponiendo a que te hagan daño, a que te falten el respeto. Sé que suena fácil, que llegado el momento es bien difícil, también lo he pasado, he estado en la situación de no sabes cómo reaccionar, pero ahí es el autocontrol, ahí es el autoconocimiento. No de decir, ya, si me pasa esto y estoy en esta situación, tengo que aprender a actuar desde esta manera. ¿Por qué? Porque me estoy dando el respeto y el amor que yo necesito y que yo merezco. Le voy a pasar ahora, muchas gracias por esta sesión, a la licenciada Séfora, para que pueda ayudarnos un poco con el cierre. ¿Está por ahí, Séfora? ¿Alguien la ha visto? Buenas tardes, licenciada. Muchas gracias. Realmente de estos no sabíamos también, especialmente yo, de tantas formas que había, se me fue, tantas formas de agresividad, de violencia que había. La verdad es que lo dejaba pasar por alto, muchas de ellas, pero ahora la verdad que me ha aclarado bastante. Muchas gracias, licenciada. Gracias, querida Luz. Bueno, y como les digo... Candelaria. Ay, perdón, es que dice Luz. Sí, lo voy a cambiar para la siguiente clase. Mil disculpas. No se preocupen, no hay problema que esté como Luz.
No sé, entonces si está la licenciada Péfora, si está Janet, creo que también como parte del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, que nos pueda dar unas palabritas de cierre. Creo que está de parte de la alcaldía Andrea. No sé si es que va a habilitar su micrófono. Gracias, chao, licenciada. Hasta luego, licenciada. Bueno, hasta luego, María. Hasta luego a todas. Ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes. Cualquier duda, están en el grupo de WhatsApp. Ahí les van a poder dar mayor orientación. También las compañeras de la alcaldía. Y ya nos estamos viendo esta semana con los nuevos videos de la segunda unidad. Y dentro de 2 semanas ya nos volvemos a encontrar para compartir sobre ello. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias, licenciada Alejandra. Luego. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todas por su tiempo. La videoconferencia ha sido grabada y la van a encontrar posteriormente en plataforma. Que tengan todas muy buenas tardes. Hasta luego, muchas gracias, Vic. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada.